Ya que estamos en modo mundialista y hablando un poco de estos temas de fútbol, recuerdo que en alguna oportunidad, en una de esas mejengas que nosotros generosamente llamamos partido, se dio una plancheta y el árbitro de inmediato sacó la tarjeta roja y despidió al jugador. Posteriormente, un comentarista deportivo, cuando hacía el análisis de la jugada, hizo este comentario. Dijo, yo no entiendo por qué semejante alaraca, si realmente eso no era de tarjeta roja. Hay que entender que el fútbol es un deporte de hombres. Las redes sociales, donde a veces parece que hay un algo de conciencia todavía, respondieron de inmediato. Y entre todos los comentarios había uno muy rescatable de la espléndida Shirley Cruz, que dijo, disculpe, el fútbol no es un deporte de hombres, es un deporte. Entonces él, sintiéndose aludido, en otro programa televisivo quiso ripostar y decir, ya salieron con esas cosas. Pero lo que hay que entender es que esta es una generación de cristal. Y Shirley, que no se quedó tampoco callada con ese segundo comentario, le dijo esta vez, no, no es una generación de cristal, es una generación que aspira a que haya un cambio en el mundo. Y yo creo que desde entonces y aún antes, las mujeres han estado aspirando a que haya un cambio en el mundo. Los hombres llegamos un poco tarde a decir verdad. Puedo ponerla, pero ¿con qué tiene que ver esto de que los hombres también lloran? Vea, usted seguramente conoce a estos tres doncitos. ¿Sabe quiénes son? ¿Sí? El caballero. Kevin Spacey, reconocido porque ganó un Oscar por Belleza Americana, fue el protagonista de la serie más vista durante mucho tiempo, House of Cards, que se quedó muy conservadora cuando vemos la realidad de lo que sí sucede ahí. Y lo cierto es que tuvo esos honores y era el actor, como les repito, mejor pagado y más respetado de su época. A Woody Allen lo reconocemos fácil, porque fue el gran director, el gran escritor. Una noche en Manhattan. ¿Cuál otra recuerdan? Blue Jasmine, ¿sí? ¿Alguna otra? Bueno, dejémoslo de ese tamaño. Y este otro señor es de quien se dijo que era el tenor más maravilloso de todos los tiempos, Plácido Domingo. Se dijo que era mejor que José Carreras, se dijo que era mejor que Pavarotti, pero los tres tienen algo en común en este momento. Y perdón que lo diga de esta forma, apestan y están sin trabajo. Y la razón por la que se ven en esa situación tan complicada es que en medio de la historia surgió un movimiento que cuestionó su manera particular de actuar. Pero en algún momento dado, Plácido Domingo, creo que fue cuando le preguntaron por qué era que lo habían relevado del puesto en la Filarmónica de Filadelfia. Tuvo que cancelar una serie de conciertos. Y él lo explicó diciendo, es que nuestro comportamiento cuando se dio no era un comportamiento mal visto. Y yo me dije, qué interesante, de alguna manera estaba argumentando desde la tesis de nosotros éramos hombres de nuestro tiempo y hombres de nuestra cultura. Y yo creo que ese ajuste de perspectiva es siempre oportuno cuando tengamos que echar una mirada atrás para poder entender por qué era que nuestros padres actuaban como actuaban. ¿Por qué era que algunos comportamientos se veían bien cuando ahora los vemos de otra forma?
Y esto me parece que también nos ayuda a entender que con el tiempo las cosas cambian, a veces para bien y a veces para mal, porque algunas conductas sensibles, algunas conductas que parecían muy generosas, muy novedosas, de repente se empezaron a ver woke. Y entonces parece que ser una persona amable, generosa, sensible y reclamar derechos en este momento por los grupos radicales que están floreciendo y que parecen gozar de muy buena salud, son cosas que vuelven a no estar bien. ¿Qué le estoy diciendo? Que no podemos cantar victoria, que parece que el proceso continúa y que aquellos que nos damos la posibilidad de reflexionar sobre ciertos temas y tener una perspectiva más humana, tenemos que seguir despabilados, expresando lo que pensamos, defendiendo lo que creemos. Fue hace quizá unas 3 décadas, ya les he dicho que a mí no me gusta contar las cosas en años, porque la gente hace números. No, no fue 3, fue 4. Yo compartí algunas reflexiones sobre temas que referían a violencia intrafamiliar. Cuando me bajé del púlpito, un señor que había heredado un canal televisivo cristiano, se me acercó y me dijo, ¿por qué habiendo cosas tan lindas, tan hermosas de compartir en la Escritura, vos te metes en esos temas? Porque nosotros no podemos negar el hecho que el cristianismo tiene que ver con la cultura. Y sobre todo cuando aparecen usurpadores que en un momento dado, en nombre del cristianismo, vienen a proponer posiciones radicales. Y si no, Charlie Kirk, que Dios lo tenga donde lo haya podido acomodar, ¿verdad? Y otros que vinieron a decir cosas como las que expresaron, ¿verdad? Pero bueno, déjeme meterme un poco en revisión. Allá por el año 55, hace 71 años de eso, y lo tengo muy fresco porque fue el año en que yo nací, John Monnet propuso el papel de género y empezó a hablar del género. En el 60, esto fue retomado y desarrollado por los movimientos feministas, que decir feminismo no es como un madrazo. Esta es una palabra correcta. Gracias a Dios que las mujeres avanzaron desde esa época en grupos de pensamiento, en grupos de reflexión y en teoría. Nosotros los hombres llegamos un poquito más tarde, porque mientras ellas pensaban en estas cuestiones, los roles de poder, la discriminación, nosotros estábamos ocupados tratando de dilucidar un tema muy profundo. ¿Quién era mejor, Messi o Cristiano Ronaldo? Cuando la verdad sea dicha, el mejor de todos los tiempos ha sido el Paté Centeno, le duela a quien le duela. Entonces, en los 70, los estudios de género solo se asociaban a la situación de las mujeres. Hoy los hombres, bueno, ciertos hombres, nos hemos dado la oportunidad de repensar el asunto. Pero ¿con qué tiene que ver el género? Y creo que es particularmente importante hablar de ese asunto y en un ámbito cristiano, porque fue casualmente del ambiente eclesiástico donde surgió esa idea confusa que vino a decir que teoría de género era lo mismo que ideología de género. Una ideología es una cuestión que se sostiene de ciertas ideas sueltas que no tienen un anclaje en lo teórico y en lo científico. Por lo contrario, la teoría es algo que está debidamente fundamentado, que está anclado en la antropología, en la sociología y en la psicología. Entonces, cuando usted oiga hablar a alguien de ideología de género, tiene que apercibirse y entender que esa persona todavía está en el proceso de construcción. No lo vamos a maltratar, no vamos a pelear con él, que vaya a su paso, no tenemos problema con eso. Pero una cosa es ideología de género y teoría de género, son dos cosas totalmente distintas. Entonces, ¿qué es la teoría de género? José Manuel Salas,
un psicólogo costarricense espectacular, disculpen, nos dice que la teoría tiene que ver, el género tiene que ver con el conjunto de roles asignados y asumidos. Es una realidad que atraviesa nuestra vida, nuestros afectos y nuestros vínculos. Pero, vea qué interesante, es una construcción personal que se aprende en el proceso de socialización. Cada uno de nosotros fue socializado de una manera diferente. Su papá, su mamá y el resto de sus adultos significativos en un marco referencial le fueron enseñando a usted, me fueron enseñando a mí qué es ser hombre, qué es ser mujer. Y muchas veces nosotros no lo cuestionamos, solamente lo reproducimos. Pero esta cuestión del patriarcado, voy a usar la palabra, de la masculinidad hegemónica, de la idea de que solo hay una manera de ser hombre, dicen los antropólogos que viene allá de los tiempos de los Picapiedra. Les remito ahí. Está Pedro Picapiedra, está Vilma Picapiedra, que básicamente son recolectores, viven de los hongos, las líquenes, las raíces, las semillas que hay alrededor de la jaula, alrededor de la casa. Perdón el lapsus, Freud se hubiera deleitado. Alrededor de la casa. Pero en un momento dado se agota la provisión y hay que ir más lejos. ¿Usted a quién mandaría? Vilma no pudo ir, tuvo que ir Pedro, por una cuestión de quién amamantaba a las crías. Entonces Vilma se quedó ahí. Pedro se fue con el vecino, con Pablo Mármol, usted se acuerda. Y se fueron y tuvieron que caminar más, hicieron ejercicio, fortalecieron sus extremidades, tuvieron que subir montañas, ir a un árbol para poder atisbar. Y un día tuvieron la suerte de que cazaron un diente tigre de sable. Entonces ahora no solo tenían el saber que les dio la experiencia, no solo tenían el poder que les había dado el movimiento y las conductas más que repetitivas, sino que tenían, valga la redundancia, el tener, porque volvieron con el diente tigres de sable que no lo pudieron consumir entre los dos, entonces intercambiaron con los vecinos y le dieron una olla y le dieron una flecha y le dieron un arco. Entonces llegaron a la casa jugando de vivos y le dijeron, Vilma, vea, papi. Llegó papi. Y eso se fue estableciendo y se fue perpetuando a través de los tiempos. Y llegó hasta nuestros días. Hasta nuestros días, y todavía eso se ve personificado en algunas conductas primitivas típicas de los picapiedra que se ven en nuestras calles y particularmente en nuestras presas. Porque todavía usted ve a algunas personas picapiedrescas, ¿verdad?, con actitudes de malote. ¿Qué? ¿Verdad? El juegavivo, el enjachador, el que no aguanta nada. Y esto se reproduce de una manera más rápida cuando hay figuras de poder que siguen replicando conductas primitivas. El que tenga oídos para oír, oiga. Ok. Entonces, pero yo donde les quisiera convocar es aquí. Yo no dije nada. Donde les quisiera convocar es aquí, en que una cosa es sexo y otra cosa es género. El sexo tiene que ver con la diferencia biológica. A mí no me invitaron a escoger. Yo nací con lo que nací y usted nació con lo que nació. Entonces eso que nos hace ser a usted y a mí, es lo que nos define como hombre o mujer o macho y hembra. El sexo es el resultado de una lotería genética que tiene que ver con lo cromosomático. Cromosomas XX, una doñita, cromosomas XY, un maje. Pero usted se sacó la rifa, ¿sí me estoy explicando?
pero el género tiene que ver con una construcción social aprendida, que remite a ideas, a normas, a valores y a comportamientos que están bien en una cultura y no en otra. Vea qué asuntos más interesantes hay. Los argentinos, que seguramente van a llegar a cuartos de final por lo menos, se nalguean y se besan. Si usted, mi hermano, me nalguea ahora, a mí no me va a hacer mucha gracia. Ni que me bese, así que vaya absteniéndose si tiene la intención. Pero los argentinos, esa es una muestra de afecto. En las culturas musulmanas, que son bastante heteronormativos, dicen, ¿verdad? Dos amigos salen de la mano y y caminan por la calle tomados de la mano y eso es parte de la normalidad de su cultura. Siempre recordaré, y esto sí me pasó a mí, ya que estamos confesando. Estoy en España, Andalucía, vamos a Jaén, y entonces el pastor que nos invitó me dice, hermano, dice, vamos al parque. Le digo, vamos al parque. Nos vamos al parque y cuando llegamos al parque me agarra del brazo. Y después veo un montón de señores caminando del brazo. Y yo dije, madre, aquí es agarrándole el gusto. Y sí era yo, si alguien le cuenta que me vio paseando del brazo con un señor en Andalucía. Vale que eso fue hace mucho tiempo y ya se ha perdido en la memoria. Pero ¿qué le digo? Es que estas cuestiones se viven diferente de acuerdo a la cultura. Siempre recuerdo la primera vez que yo me puse una camisa rosada para ir a predicar. Una hermanita compungida llegó a decirme, ay, hermano pastor, dice, no se vuelva a poner esa camisita. Le digo, ¿por qué? Dice, es que no le luce. Dice, yo le regalo alguna. Dice, imagínese usted, todavía la tengo la camisita. Pero, ¿qué es el género? A ver, resulta que Sandrita quedó embarazada. Se fue donde la ginecobstetra y la ginecobstetra le dijo, ay, te felicito, vas a tener una niña. Y ella llegó a la casa donde estaba mamá, donde estaba la vecina, donde estaba la tía Carmela, y les dijo, es una niña. ¿Qué le dicen? ¿Ah? Vea, lo menos que le dicen es, ay, tan lindas las chiquitas, dice, porque son compañeritas. Dice, eso sí, ¿cómo hay que cuidarlas? ¿No hay ahí una asignación cultural ya? En otra época, y esto lo oí, creo que fue en Honduras, alguien dijo, ¿sabe qué dirían en mi casa? Carne pa' perro. Ya hay una asignación. No ha nacido, pero tiene un lugar. Y si es hombre, ay, menos mal. Dice, pero a los hombres no hay que cuidarlos tanto. Dice, pero ¿cómo joden? Es que ¿cómo joden? Y sabe que hoy también en otro país centroamericano, dice, un pioncito, dice, que es salvada. Vienen con el bollo y pan debajo del brazo, decíamos aquí. No ha nacido y tiene un lugar. Ya hay una asignación, Stoller, de género asignado. Ok, pero vean, ¿y la decoración del cuarto de la niña? Yo creo que todavía les ponemos unicornios, que nadie sabe qué diantres son ni para qué sirven, pero ahí está el unicornio. Yo no lo critico si usted lo pone. Mariposas, florcitas y todas esas cosas que a mí me gustan tanto. ¿Me explico? Y al majecillo, una bola morada, por el amor de Dios, algo que le toque las fibras al huila. Pero, y hasta hace un tiempo, aquí lo que sucedía es que había una serie de mensajes implícitos con los juguetes. Con los juguetes eso era dramático, con la ropa de... Hoy en algunos lugares, aunque les advierto, yo no sé si eso se va a quedar como está, porque estamos teniendo regresión en algunos temas,
la juguetería, los juguetes de hombre de un lado, los juguetes de mujer de otro lado. Por un tiempo se propuso que los juguetes eran juguetes y que el chiquillo o la chiquilla entrara y escogiera. Pero el mensaje de la bebita era, sí, vulnerabilidad, fragilidad, delicadeza y ternura. Y el del bebito, fortaleza, vivacidad, sentido práctico y destrezas. No, y otra cosa, los chiquitos nacen chingos, ¿verdad? No se horrorice porque así es. ¿Y qué ropa se le pone a la chiquita? Un vestidito, un tulcito, una cosita, les hacen unos arreglos aquí que las dejan chinas y yo no sé cuál es la razón. ¿Y al chiquillo qué hacen? Se cruzan a la ropa americana, le compran un short, un pantalón, una camiseta y juéguesela. Pero él tiene otra vez mucha más movilidad, digo, ¿esto es así o no es así? Sáqueme del error si las cosas no son un poco como yo estoy proponiendo. Ahora, ¿por qué traigo todo esto a colación? Porque a partir de esas vivencias infantiles se construye lo que denominaríamos hoy un marco referencial. ¿Quién fue el que dijo que el niño es el padre del hombre? El niño es el padre del hombre. Y a través de todas esas influencias que tuvimos, empezaron a haber estereotipos que caracterizan eso que se ha denominado masculinidad hegemónica. Esto es ser hombre. Usted tiene que ser violento, no puede aguantar nada. O sea, el que la busca la encuentra y el que me la hace la paga. Porque así es papi. Me explico. Hay que ser agresivo, riesgoso. Es intelectual, él es el que piensa. Tiene que ser controlado, independiente, tiene que ser el proveedor. Viera que esto yo lo he visto a través de los años. Si él gana más que ella, todo bien y todo se acomoda. Si ella gana más que él, al mae le da un yello. Cuando le agarra el gusto se acomoda, pero al principio le cuesta que le entre esa idea. Sí, porque papi es papi, me explico. Después tiene que ser conquistador, tiene que ser perrititico. Y además, ¿qué? ¿Usted qué? Es que se está poniendo buena, madre, no le va a entrar. Tiene que ser mujeriego y mentiroso, culpable. Y esta expresión que es nueva, es una contribución que nosotros estamos haciendo al lenguaje. Malote. ¿Qué significa ser malote? ¿Pero la ha oído usted? Mire, y son cuestiones que están muy culturizadas. Voy a decir esto sin que tome nota el registro, pero lo voy a decir. ¿Cuál es el podcast que más se oye y se ve en Costa Rica? Podcast. Ah, conocen, sí. Ahora me explican por qué. No, ¿cuál es? De verdad. Le voy a dar. No. No es el de la UACA, no es el de la UNED, no es el de Jacques Sagot, no, ninguno de esos. Es uno que se llama La Base. ¿La Base? Sí. ¿Cómo llegué yo a La Base? Estoy explicándome para que no me juzguen. Usted está en una iglesia cristiana, por eso lo digo, para que no me juzguen. Llega esta familia a consulta y están varios hermanos tratando de ver cómo sobrellevan la adicción al alcohol de uno de ellos. Entonces uno muy arrancado dice, vea, don Milton, es que este vagabundo y se pasa todo el día viendo La Base. Y yo, madre, ¿qué es La Base? Así desactualizado estoy yo. Entonces, por supuesto que me fui a buscar qué era La Base. La Base es un programa que tienen estos tres caballeros, Choché Romano, Gallina y Pepe. Lo dan los jueves. Y me voy a verlo. Y de verdad, me confieso delante de ustedes y delante de Dios.
El primer día me desgajé de risa, aquello era una... Pero ellos no engañan a nadie. Eso hay que reconocerlos. Ellos dicen de primera entrada, este programa no está diseñado para aportarle a nadie, no busca ayudarle a nadie, no le da soluciones a ningún problema. Yo dije, ¿qué más honestos? El segundo jueves que lo vi, le dije a Lupita, yo, mae, ¿qué estamos haciendo nosotros viendo esta vara? Me dice, tenés razón. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que estos señores llenan estadios, plazas de toros, grandes salones en todo el país y en todos los rincones. Y allí es donde yo me decía, y no engañan a nadie. Comentan que ellos están vendiendo un estilo de vida. ¿Sabe cuál es el estilo de vida? El de la desproporción, el del desborde, el de la raza comelona, le dicen. Pero es toda una filosofía. Y a veces cuando uno ve cosas como esa y como la otra que cité hace un momento, se entiende por qué a veces cuestiones de este tipo gozan de tan buena salud. Bueno, pero tratemos de revisar un poco esto de las antiguas y las nuevas masculinidades. Las antiguas masculinidades tenían que ver con un modelo muy rígido, con una identidad muy rígida. Así soy yo, así me parió mi mamá y así me quedo. Usted sabe, esta es una frase que le regalo, a mí me tiene muy impresionado, es maravillosa y es de David Bowie, que también es citable. Dijo, es que madurar, crecer, envejecer, es convertirnos en la persona que pudimos haber sido siempre. Yo creo que eso es santidad también. Y se lo digo porque yo a veces hago una retrospectiva de situaciones en las que yo me vi, conductas que yo tuve y me doy vergüenza. Dichosamente la psicología hoy propone que hay dos ideas que hay que entender como diferentes, el yo concepto y el yo contexto. El yo concepto es el yo soy así y el yo contexto es el yo que muta, se transforma, cambia, evoluciona a partir del crecimiento que voy teniendo. Y que para mí este yo contexto es la senda del justo, que es como la luz de la aurora y que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, ser hombre significa ser fuerte, no fallar, no dudar. Hay poco espacio para la vulnerabilidad, para decir estoy cansado. Ay, no, mi amor, vaya usted. No. O no, conmigo no cuenten. La nueva propuesta de las identidades, de las masculinidades, porque sí quisiera decir aquí algo, no hay una sola manera de ser hombre. No hay una sola manera de ser hombre. Hay muchas maneras en que una persona puede vivir su masculinidad y no hay un referente en específico al que nosotros tengamos que acomodarnos. De momento dejémoslo ahí. Es una identidad flexible construida desde la autenticidad. Es una identidad que implica reconocer emociones, dudas, necesidades. Es un serle fiel a uno mismo. Entonces esto yo creo que es muy sanador, ¿verdad? Porque usted puede ser usted y yo puedo ser yo y todo bien para los dos. Algo que quisiera mencionar, la relación con las emociones, y estoy poniendo aquí un sustrato para entrar en este pasaje, que es el que nos convoca, que a mí me parece maravilloso y en el que voy a necesitar su ayuda. ¿Cuál era la relación con las emociones? Una expresión emocional restringida. Yo tengo que ser controlado, tengo que ser duro. Tengo que vivir en silencio.
Este señor llega a consulta y yo estoy hablando con él y me cuenta que la esposa le dijo que va jalado. Me dice, ¿qué hago? Ya me cuenta él cómo actúa. Le digo, mire, ¿le puedo decir lo que pienso? Me dice, sí, para eso es que le voy a pagar. Ok. Le digo, usted es un poco primitivo. Me dice, ¿en serio? Le digo, es que vea lo que me está contando. Lo que me cuenta es esto. Que llega a la casa y la esposa no está. Entonces se enojó. Y la llamó y le dijo, venga, véngase para la casa, no es que llevo papi. Y ella le dice, no, dice, estoy donde mi hermana y no me han dado café. Dice, y ahí me enojé más. Dice, pero cuando llega muerte risa con la cuñada. Dice, y ahí fue donde estallé. Le digo, qué vacilón usted. Usted se frustra y se enoja. Se entristece y se enoja. Y se enoja y se enoja. Usted solo sabe enojarse, usted es monobloc. Dice, mejor no me hubiera dicho lo que piensa. Pero es que no, enojarse sí se podía. Y todo lo que yo sentía raro, había que mostrarlo de una manera violenta. Había que mostrarlo de una manera desbordada. Porque decir, estoy triste o tengo miedo, ¡ay, papillo! No diga, me ponía en duda. Ah, no, señoras, ser hombre no es así nomás. Viera bajo el escrutinio que muchas veces uno está. Y no solo de las doñitas, de los maes. Llegar y plantarse ante la vida y decir, yo elijo ser en el que me estoy convirtiendo, que es la esencia de la divinidad. Uf, y me meto ahí aunque no me iba a meter, porque ya se los conté una vez. Tatica Dios viene, se encuentra con Moisés, le dice, Mae, Moisés, necesito que me saque el pueblo de Egipto. Y si me dicen quién me mandó, Mae, te estoy mandando yo. Y pues, ¿usted quién es? Y yo soy Dios. ¿Pero cuál de ellos? Moisés tenía razón, era un ambiente panteísta. Y Dios, ¿qué le dice? Yahweh, yo soy en el que me estoy convirtiendo. Yo soy el que estoy siendo. Y la imagen y semejanza de Dios está en que Dios es un Dios que muta, que se transforma, a pesar que tiene un anclaje en valores muy definidos. Y yo soy un maje que muta, que se transforma. Yo no soy el mismo de la semana pasada. Y no les garantizo que sea el mismo pasado mañana. Entonces eso te da esperanza. La esperanza que da el poder alfabetizarme emocionalmente, qué es lo que siento, cómo se llama lo que siento, cuál es la mejor manera de expresar esto que siento, pero siempre con un anclaje en lo que es valioso, en los valores que yo he elegido y en nuestros términos, en los valores de la cristiandad, amor, paz, respeto. Y se promueve desde la vulnerabilidad como fortaleza relacional. Mae, qué pereza andar jugando juegos. Y gente que se relaciona con vos en la expectativa de que cumplas la idea que tienen interiorizada de quién debería ser vos. No me da la gana. No me da la gana, esto es lo que hay. ¿Sí me explico? Entonces, aquí la rabia no es la única emoción válida. ¿Por qué? Porque antes de lo que se trataba era de dominar, de prevalecer, de controlar. Ahora de lo que se trata es de conectar desde la realidad del yo soy en el que me estoy convirtiendo y el yo soy en el que vos te estás convirtiendo. Ok, dicho lo anterior, las antiguas masculinidades se basaban en rigidez, control y distancia emocional. Las nuevas que buscan flexibilidad, autenticidad, corresponsabilidad y bienestar emocional. Esto no es que estemos siendo menos hombres, lo que estamos siendo es personas más completas, más conectadas, más humanas. Ahora bien,
aterrizamos donde íbamos. Lo que usted siente y lo que usted piensa no necesariamente determina lo que usted hace, lo que usted vive. Nosotros creemos que estamos atrapados en nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Cuando nosotros actuamos a partir de lo que pensamos y a partir de lo que sentimos, estamos teniendo rigidez. Rigidez emocional o rigidez psicológica. Yo puedo tomar lo que yo pienso, yo puedo tomar lo que yo siento y elegir cómo lo convierto en conducta a través del filtro de mis valores. ¿A usted no le ha pasado en alguna oportunidad que quiere hacer algo que no debe, que usted se queda viendo el tres leches y dice, madre, me lo como todo? No solo me lo como todo, me como el otro pedazo que está en la refri, me lo harto. Y hay algo dentro suyo. No, tomate un vaso de agua y te vas a acostar. Se ríen porque han estado ahí. Pero eso que te pasa con el tres leches, eso te puede pasar con la manera de responder, con la manera de relacionarte, con la manera de decidir. Es que dígame una cosa, si yo no puedo generar alguna autorregulación en mi vida, estoy jodido. Estoy jodido. Pero ¿sabe qué nos hicieron creer a los varones particularmente? Que la vivencia de la masculinidad era la vivencia del desahogo. Entonces me provoca, saco la cabeza por la ventana y le digo occipucio. No sé qué significa, pero suena muy rico. Eso es desahogo, pero es un tanto primitivo. Ahora yo puedo decir este occipucio y pasar a la vivencia de la regulación. ¿Sabe cómo nos autorregulamos? Yo creo que cuando le decimos, Señor, vos sabés, vos conocés mis instintos, vos me creaste, vos me diseñaste. Ayúdame porque si no aquí se me van los fiuses. Pero el problema, ¿sabe dónde creo yo que está? Que nosotros creemos que con él, que al Señor hay que llegar a impresionarlo. Entonces llegamos al delante del Señor. Decimos, heme aquí, Señor, tu siervo, fuerte y fiel que ha venido delante de tu presencia. Y Dios dice, mae, ¿qué le pasa? Mae, qué varas suyas. Eso es, ¿qué es? Un corazón endurecido. Claro, muchas veces es el resultado del modelaje de aquellos comportamientos tan disfuncionales que nos enseñaron como la vivencia de la cristiandad. Y nos robaron la espontaneidad, la naturalidad. Entonces ya no podemos llegar donde el Señor y decir, el Señor me está llevando Puck. Puck era un dios, era un dios griego que se llevaba a la gente cuando estaba muy enardecida. Me está llevando Puck, Señor. Pues no le encuentro el lado a esta doña. Ahí sí, ahí hay honestidad. Ahí hay sinceridad. Ahí hay un corazón contrito y humillado que no será rechazado nunca. Pero bueno, terminemos y tal vez tenemos un ratito para compartir. Un corazón endurecido reprime emociones y afecta la relación con Dios. Háblele al Señor así, tal cual, tal y como es. Es más sencillo
revela una mayor intimidad, una mayor confianza, pero quería ubicarlos ahí en Juan 11:35, que es el texto que nos convoca. Eso era la introducción. Ya vamos. Juan 11:35, bellísimo. Tal vez lo podemos leer desde el 30. Dice que aún no había llegado Jesús a la aldea, mas en aquel lugar donde María le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, como vieron que María se había levantado prestamente y había salido, siguieronla diciendo, va al sepulcro a llorar ahí, efectivamente. Pero María, como vino donde estaba Jesús, viéndole, derribóse a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no fuera muerto mi hermano. Entonces Jesús, como la vio llorando, y a los judíos que habían venido con ella, llorando, se conmovió en espíritu y se turbó. Tenemos a Jesús, modelo, referente de conducta, y lo vemos turbado, lo vemos conmovido, lo vemos llorando. Vemos una persona francamente emocional. Y le dice, ¿dónde lo pusiste? Y lloró Jesús. Se dio permiso, se lo permitió. En una cultura patriarcal en la que él estaba empezando a detentar liderazgo y se permitió ser el mismo. Y dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Pero ahí ante la reacción de él, porque eso es algo que yo creo que es importante y esto tenemos que tenerlo claro nosotros los hombres. Siempre vamos a encontrar a alguien que tiene una mejor idea de cómo debemos comportarnos. Y hay que aprender a vivir con eso. Hay que aprender a vivir con eso. No, la vivencia de una masculinidad sana, de acuerdo al individualismo y a la persona que nosotros somos, no nos garantiza ganar tica linda. No. El raro, el loco, acostúmbrese a vivir con eso. Puede pasar. Entonces él lloró y dijo, quitad la piedra, y Marta, la hermana del que se había muerto, le dice, Señor, pero hiede. Es que de 4 días. Y ella le dijo, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y quitaron la piedra donde el muerto había sido puesto, y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo, Padre, gracias te doy que me has oído. Conocemos el resto de la historia. Pero ¿qué es lo que tiene de maravillosa esta historia? Que yo creo que el mejor referente que nosotros tenemos de masculinidad, porque hay referentes de masculinidad muy interesantes, muy interesantes, personas que uno dice, este mae sí es de veras. ¿Usted tiene alguno? ¿Tiene algún referente de masculinidad? Yo tengo referentes de masculinidad. Para mí, un referente de masculinidad es Joan Manuel Serrat. Toda su historia, toda su poesía, habla de una persona, de un ser, de un sentir. Pedro Sánchez, ahora lo mencionaba con José, me parece un hombre que está en política y que a pesar de los pesares mantiene una integridad y una decencia. Pero cualquiera de ellos y cualquiera otro que se me pueda ocurrir, se quedan pálidos ante este referente de masculinidad, que se permitió en su tiempo y en su cultura, sabiendo todo lo que se jugaba, sabiendo ser el mismo, sabiendo ser el yo soy que él era. Bueno, la nueva masculinidad tiene que ver con responsabilidad emocional, con expresión sabia de esas emociones, expresión oportuna y con coherencia con los valores. Efesios señala de una manera categórica que sentir no es pecado. El tema es cómo vivimos lo sentido y cómo vivimos lo vivido. Y te dejo algunas preguntas.
lo que vos sentís, lo llevas con confianza delante del Señor. Se lo llevas y le decís, Señor, pasa esto y esto y esto, y me siento así, 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 y me frustra esto y esto y esto. La relación con Dios yo creo que es catártica, no sé si exista la palabra, es sanadora, es alentadora, pero ahí no hay que llegar con poses. ¿Soy una persona accesible o soy una persona distante para mis afectivos? Ese es todo otro tema. Mi fe cristiana, ¿me está haciendo una persona más humana o me está haciendo una persona más dura? Yo quisiera decir que nosotros, los cristianos, le estamos debiendo a la humanidad una resignificación de nuestra fe. Porque algunas de las personas más autoritarias, más impredecibles, menos confiables que yo he conocido en mi vida, las he conocido en puestos de liderazgo cristiano. He conocido ahí también gente de la más linda, de la más noble, de la más dulce. Pero hay una paradoja. Yo no sé por qué nosotros aceptamos en el liderazgo referentes de masculinidad que remiten más al modelo de masculinidad hegemónica que a los nuevos referentes de masculinidades frescas, de masculinidades nuevas. Pero es una pregunta que ahí queda abierta. ¿Oramos?